Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. Vamos a hablar de la suma de números enteros. Para ello nos vamos a ayudar de la recta numérica. Sabemos que el conjunto de los números enteros se forma con el cero, con el conjunto de los números enteros positivos y con el conjunto de los números enteros negativos. Los números enteros positivos se representan a la derecha del cero en la recta numérica y los números enteros negativos se representan a la izquierda del cero en la recta numérica. Así, el sentido positivo en la recta numérica es hacia la derecha y el sentido negativo en la recta numérica es hacia la izquierda. En un primer caso tenemos la suma de dos números enteros positivos, 5 más 2. Los signos son iguales, ambos números enteros son positivos. Lo primero que hacemos es representar el primer sumando con una flecha que tiene sentido positivo, es decir, hacia la derecha, porque el sumando que representa es positivo. Y además comienza en 0 y termina en 5, es decir, nos desplazamos 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha porque representa al sumando 5. Después, donde termina la primera flecha, comenzamos a dibujar una flecha con 2 unidades de longitud hacia la derecha porque representa el segundo sumando, que es un número entero positivo, y hacia la derecha es el sentido positivo de la recta numérica. Este sumando es 2. Entonces, a partir de 5 contamos 1, 2 y ahí termina nuestra segunda flecha. Finalmente, tenemos que 5 más 2 es igual a 7. Esto es, representamos el resultado de la suma comenzando a dibujar una flecha donde comienza nuestra primera flecha, es decir, en el cero u origen, y nos desplazamos 7 unidades hacia la derecha, 5 por el primer sumando, 2 por el segundo sumando. Entonces nuestra flecha termina donde termina la segunda flecha, aquella que representa el segundo sumando, que es en el número entero positivo 7. Por eso 5 más 2 es igual a 7. Así, la suma de dos números enteros positivos, en este caso 5 y 2, es un número entero positivo. En nuestro caso, 7. En este segundo caso tenemos la suma de dos números enteros negativos, menos 5 más menos 2, los dos sumandos son negativos. Hay que recordar que el sentido de la recta numérica negativo es hacia la izquierda, entonces comenzamos representando el primer sumando, que es menos 5, con una flecha que comienza en 0 o en el origen y termina en menos 5, es decir, nos hemos desplazado 5 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda porque es el sentido negativo de la recta numérica y estamos representando un número entero negativo. Después tenemos un segundo sumando que también es negativo, menos 2. Para representarlo comenzamos dibujando una flecha donde ha terminado la flecha anterior y nos desplazamos 2 unidades hacia la izquierda porque el segundo sumando es negativo y hacia la izquierda es el sentido negativo de la recta numérica. Finalmente dibujamos una flecha que represente el resultado de la suma comenzando en el cero u origen, que también es donde comenzamos a dibujar la flecha que representa el primer sumando y terminamos de dibujar esta tercera flecha donde termina la segunda flecha, es decir, aquella que representa el segundo sumando. Y nos damos cuenta que estamos en la posición del número entero negativo menos 7. Entonces, menos 5 más menos 2 es igual a menos 7. El resultado de la suma es un número negativo, por lo tanto se representa con una flecha que apunta hacia la izquierda, que es el sentido negativo de la recta numérica. Así, la suma de dos números enteros negativos es un número entero negativo. En nuestro caso tenemos menos 5 y menos 2 y el resultado es un número entero negativo, menos 7. Hemos visto dos casos en el que los signos de los sumandos son iguales. En el primer caso, ambos sumandos son positivos y el resultado es un número entero positivo. En el segundo, los dos números que se suman son negativos y el resultado es un número entero negativo. También podemos notar que las flechas tienen el mismo sentido, dado que en el primer caso los sumandos y el resultado de la suma son positivos, todas las flechas apuntan hacia la derecha, que es el sentido positivo de la recta numérica. Y en el segundo caso tenemos dos sumandos negativos y el resultado también es un número entero negativo, entonces
las flechas que los representan apuntan hacia la izquierda, que es el sentido negativo de la recta numérica. En un tercer caso tenemos la suma de dos números enteros, pero con signos diferentes. En este caso, nuestro primer sumando es 5 positivo y nuestro segundo sumando es -2, es decir, tenemos un número entero positivo que se suma con un número entero negativo. Entonces comenzamos en el 0 dibujando una flecha que representa el primer sumando, por lo tanto apunta hacia la derecha, es decir, hacia el sentido positivo de la recta numérica, dado que el sumando al que representa es un número entero positivo. 5, nos desplazamos 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la derecha. Donde hemos terminado de dibujar esta flecha, comenzamos a dibujar la que representa el segundo sumando, que es un número entero negativo. Por lo tanto, esta flecha se dirige hacia la izquierda y nos desplazamos 2 unidades. Nos damos cuenta que hemos terminado de dibujar nuestra segunda flecha, que representa nuestro segundo sumando, donde se encuentra el número entero positivo 3. Entonces, para representar el resultado de la suma 5 más -2, que es igual a 3, comenzamos a dibujar una flecha que representa el resultado de la suma en el 0, que también es donde hemos comenzado a dibujar la flecha que representa el primer sumando, y nos desplazamos 3 unidades a la derecha o tantas unidades hasta que alcanzamos donde hemos terminado de dibujar la flecha que representa el segundo sumando y nos damos cuenta que estamos en la posición del número 3. Así el resultado de 5 más -2 es igual a 3. La suma o el resultado de 5 más -2 es un número entero positivo, dado que el sumando con mayor valor absoluto es positivo. Tenemos dos sumandos, 5 y -2. El valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de -2 es 2. 5 es mayor que 2. Entonces, el sumando con mayor valor absoluto es positivo, por lo tanto, el resultado de la suma es positivo. En un cuarto caso tenemos la suma de dos números enteros, pero ahora tenemos -5 más 2, es decir, que el sumando con mayor valor absoluto es negativo. Comenzamos representando el primer sumando, que es -5, es decir, un número negativo, con una flecha que comenzamos a dibujar en el 0 u origen y nos desplazamos 5 unidades a la izquierda porque es el sentido negativo de la recta numérica. Después, donde terminamos de dibujar esta flecha, que es en la posición del número entero negativo -5, comenzamos a dibujar una flecha que representa el segundo sumando, que es un número entero positivo, concretamente 2, y esta flecha se dirige hacia la derecha. Nos desplazamos 2 unidades hacia la derecha y nos encontramos que estamos en la posición del número entero -3. Así representamos la suma de -5 más 2 igual a -3 con una flecha que comenzamos a dibujar en el 0 o donde comenzamos a dibujar la flecha que representa el primer sumando y la extendemos hasta donde termina la flecha que representa el segundo sumando y notamos que en ese punto estamos en la posición del número entero -3. En este caso la suma resulta un número entero negativo porque el sumando con mayor valor absoluto es negativo. -5 tiene un valor absoluto de 5 y 2 tiene un valor absoluto igual a 2. Así, el valor absoluto de -5 es mayor que el valor absoluto de 2 y por lo tanto el resultado de nuestra suma es un número entero negativo. En los dos últimos casos que tenemos sumandos con signos diferentes, podemos notar que las flechas de estos sumandos tienen sentidos diferentes. Las flechas que representan los sumandos positivos apuntan hacia la derecha y las flechas que representan sumandos negativos apuntan hacia la izquierda. También podemos notar que si la flecha más grande o más larga representa un número entero positivo que se pueden representar con una letra Z y un superíndice signo más, entonces el resultado de la suma también es un número entero positivo. En cambio, si la flecha más larga representa un número entero negativo, el resultado de la suma será un número entero negativo. Este mismo procedimiento lo podemos extender a más de dos números enteros. Por ejemplo, tenemos 5 como primer sumando, entonces comenzamos a dibujar una flecha en el
0 en la posición del origen de la recta numérica y dado que el sumando es positivo nos desplazamos hacia la derecha 5 unidades. Después tenemos menos 2 como segundo sumando, entonces donde hemos terminado de dibujar la flecha que representa el primer sumando, comenzamos a dibujar la que representa el segundo sumando, pero esta se dirige hacia la izquierda porque tenemos un sumando negativo, menos 2, entonces se desplaza hacia la izquierda 2 unidades, 1, 2. Después tenemos un tercer sumando que es más 4. La flecha que lo representa la comenzamos a dibujar donde hemos terminado de dibujar la flecha que representa el segundo sumando y dado que el sumando es positivo, esta flecha se dirige hacia la derecha, que es el sentido positivo de la recta numérica, es decir, nos vamos a desplazar ahora 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha. Finalmente tenemos un cuarto sumando que es negativo, menos 10. La flecha que lo representa la vamos a comenzar a dibujar donde terminamos de dibujar la flecha que representa el tercer sumando y nos vamos a desplazar 10 unidades hacia la izquierda porque tenemos un sumando negativo. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donde terminamos de dibujar la flecha que representa nuestro cuarto sumando, corresponde con la posición del número menos 3, es decir, que el resultado de esta suma es igual a menos 3, lo cual podemos representar con una flecha que comenzamos a dibujar a partir del 0 o donde comenzamos a dibujar la flecha que representa el primer sumando y nos movemos hacia la izquierda hasta que coincidimos con el punto donde terminamos de dibujar la flecha que representa el cuarto y último sumando, que es donde tenemos el número entero negativo menos 3. Esta misma expresión la podemos reducir a dos sumandos. Tenemos dos sumandos positivos, es decir, con signos iguales, 5 y 4. Si sumamos 5 y 4 tenemos 9. Tenemos dos sumandos con signo negativo, menos 2, menos 10. Si sumamos ambos tenemos menos 12. Así 9 más menos 12 es igual a menos 3. Y podemos representar el primer sumando, que es 9, con una flecha que comenzamos a dibujar en el 0 y nos desplazamos 9 unidades hacia la derecha porque nuestro sumando es positivo y el sentido positivo de la recta numérica es hacia la derecha. Luego, donde terminamos de dibujar la flecha que representa el primer sumando, comenzamos a dibujar la flecha que representa el segundo sumando, que es menos 12. Dado que es un número entero negativo, esta flecha apunta, se dirige hacia la izquierda y nos desplazamos 12 unidades. Tenemos una escala que va de 3 en 3, entonces son 3, 6, 9, 12 y nos encontramos con que 9 más menos 12 es igual a menos 3, lo cual podemos representar con una flecha que comenzamos a dibujar en el 0 o donde comenzamos a dibujar la flecha que representa el primer sumando y dado que el resultado es negativo nos desplazamos hacia la izquierda hasta la misma posición en la que termina la flecha que representa el segundo sumando, que es menos 3. Si el video les ha sido de ayuda, consideren dejar un me gusta, un comentario o suscribirse a Astrolabio. Muchas gracias por visitar el canal.